Estás en Ven y Sígueme Live. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Espero se encuentren súper bien este día jueves, donde estamos reunidos una vez más para escuchar y compartir la palabra del Señor. Creo que nuestro corazón siempre está dispuesto para oír la voz del Señor, para recibir esa reflexión que siempre nos guía a avanzar en esta vida, a poder entender muchas cosas que nos complican, quizás nos cuestionamos, donde no encontramos la dirección exacta y sabemos nosotros como hijos del Señor que la palabra de Dios tiene la luz para nuestras vidas, la lumbrera exacta para nuestro camino. Y qué bueno que ese corazón pueda estar en nosotros, porque sabemos cuán dependientes somos del Señor, entendemos eso, cuánto depende nuestra vida del Señor. Y yo estaba meditando en estos días respecto a lo que la palabra del Señor nos dice. Yo creo que no es ajeno para nosotros pensar en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no solamente por lo que estamos viviendo en estos días, probablemente uno diga, parece que se hace más latente y de alguna manera nos asustamos o tenemos temor del retorno de Cristo. La verdad que nosotros, la Biblia nos enseña que no tenemos que estar con temor, al contrario, debe ser una alegría para nosotros, un gozo, estar esperando la venida del Señor. De hecho, Pablo aconseja y nos dice que el Señor, el juez justo, nos dará la corona de la vida, pero no solo a Él, dice, sino a todos los que aman su venida. Entonces el deseo y el anhelo de nuestros corazones debe ser un día estar con el Señor, pero mientras estamos en esta vida, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar, podemos decir hoy día, mira, tenemos mucha vida, buena salud, gozamos de muchas cosas en este mundo, pero la verdad que nuestra vida no la tenemos en control, depende del Señor. Pero mientras transitamos por acá, es importante por eso que tengamos comunión con el Señor, que su palabra esté en nuestro corazón. Es más, nos dice la Escritura que nosotros amemos como niños recién nacidos esa leche materna, que deseamos la palabra del Señor de esa manera, porque realmente si nosotros profundizamos y entendemos que la palabra de Dios nos guía día a día, nos ayuda a poder avanzar, como te digo, en este camino que llevamos, porque sabemos que estamos solamente de tránsito por esta vida, pero necesitamos ser guiados por el Señor, necesitamos ser guiados por su Espíritu, necesitamos que su palabra nos dé claridad, que nos traiga pureza a nuestra vida, nos traiga luz muchas veces cuando empezamos probablemente a seguir nuestras ideas, nuestra forma, lo que nosotros queremos, nuestro pensamiento. Y qué bueno es que ahí está la palabra del Señor, que siempre debe estar en nuestro corazón, debe arder en nuestra vida. Recuerdo cuando Jesucristo había muerto y dice la Escritura que unos hombres iban tristes y se aparece Jesús y ven a Jesús de alguna manera y dicen que iban camino de Emaús y sucede algo. El Señor dice que les abre las Escrituras y les empiezas a recordar la Escritura, y algo sucedió en ellos, ardió su corazón. Pero decían a Jesús, ellos iban tristes. Jesús le dice, ¿por qué van tristes? Tú eres el único forastero, el que no sabes lo que ha sucedido, refiriéndose a la muerte de Jesús. Y qué impresionante es que Jesús les abre las Escrituras, les trae a memoria las Escrituras y dice que su corazón comenzó a arder. Creo que cuando tú y yo nos conectamos con lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, con lo que Él quiere hablarnos, nuestro corazón también arde, porque es su palabra que es real, es precisa y es verdadera. Fíjate que muchas veces como cristianos pensamos que ojalá Dios nos hable alguna voz audible y esperamos de parte del Señor que ese mensaje vamos a obedecer a Dios. Pero si nos fijamos, Dios ya nos habló, ya dejó su palabra para nosotros, para hablarnos a nuestras vidas y para dirigirnos. Todo lo que tú y yo necesitamos está en la palabra del Señor. Cómo conducirnos delante de Él está en la palabra del Señor. ¿Qué espera Dios de nosotros? Está en su palabra. Y eso es lo que hoy quiero compartir, quizás una parte del carácter de Jesús y quiénes somos nosotros. El Señor nos dice en su palabra, tú y yo sabemos que estábamos perdidos, que estábamos lejos del Señor, pero Dios nos llamó a salvación, nos rescató con un propósito, nos dice la Escritura, que un día podamos estar con el Señor. Y por eso te decía que meditaba en estos días en el libro de San Juan y probablemente en el capítulo 15, que para nosotros es muy conocido, muy
quizás aprendido hasta de memoria por nosotros, el versículo 14, en San Juan 14, el versículo 6 específicamente, donde nos dice el Señor que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y pensaba en eso y veía el carácter de Jesús en el momento y en el contexto que estaba diciendo estas palabras a sus discípulos, y realmente cuando nos miramos frente a Jesús nos damos cuenta cuán diferentes somos, cuán lejos de Jesús estamos. Y por eso es importante que en esta tarde reflexionemos en lo que la Escritura nos dice, el propósito con el cual el Señor nos llamó. Fíjate que el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, nos dice lo siguiente. Lo quiero citar y quiero que podamos leer y meditar en esto. Dice el Señor así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el verso 13, donde creo que es el foco que en esta tarde tenemos que darle. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina o por estratagema de hombre que con astucia utilizan artimañas para llevarnos al error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, este es Cristo. Cuando vemos ese versículo 13 que te decía, que donde quiero hoy que podamos reflexionar, nos dice que el Señor llamó a hombres, los perfeccionó, los constituyó algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Con un fin de perfeccionarnos a nosotros, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 nos señala hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando pienso en esto, y por eso que te llamaba a reflexionar en la palabra del Señor, Dios nos llamó con un propósito, pero nos llamó con un propósito el cual está ya establecido por Él. Dios tiene toda la forma, todo el camino por donde tú y yo debemos transitar. Y eso es maravilloso. Quizás es desconocido para nosotros, por eso es que tú y yo debemos tratar de familiarizarnos con la palabra, acercarnos a Dios, porque esa es la instrucción para que tú y yo alcancemos la medida, la plenitud, como dice la Escritura acá, y que el Señor ha establecido para nuestras vidas. No sé si has pensado cuando en nuestra vida nosotros tenemos quizás una meta, o probablemente decimos, bueno, aquí estoy y llego a algún lugar nuevo, qué sé yo, algún trabajo nuevo, algún colegio nuevo, y no sé cómo conducirme en medio probablemente de ese trabajo. Puedo ser un profesional de cierta área que he sido llamado y que tengo las características para tal puesto, pero llego donde hay personas nuevas, donde hay una estructura que es diferente probablemente de la que yo había trabajado. Entonces necesito empezar a conocer cómo es la forma de trabajar en aquel lugar para yo llevar a mis conocimientos, a poder desarrollarlos en aquel lugar. Entonces, cuando llegamos, también nos pasa a un colegio nuevo, cuando quizás eres joven, o una universidad, o un lugar distinto, no entiendes muchas veces cómo se maneja, cómo es la mecánica, y necesitas la instrucción, la inducción también para poder entender cómo es el sistema. Fíjate que en nuestra vida como cristianos, te decía al principio que la Escritura nos señala que estábamos lejos de Dios, vivíamos ignorantes del Señor, no teníamos conocimiento de Dios. Y cuando digo de ignorantes, y la Biblia dice así respecto, desconocíamos a Dios, es lo que nos quiere señalar la Escritura. Entonces, cuando tú y yo llegamos a Cristo, somos nueva criatura y empezamos a caminar con el Señor y empezamos a entender cuál es el plan, cuál es el proyecto de Dios. Por lo general, como te decía en San Juan capítulo 14, pensamos inmediatamente que el Señor nos salvó para ir al cielo, para estar con Él en la gloria. Claro que sí, eso es lo que esperamos, es lo que te decía al principio. Pero mientras caminamos con el Señor en esta tierra, eso es lo que debemos hacer, caminar con el Señor. Y para poder caminar con Dios debemos, como Él nos señala en su palabra, permanecer en su palabra. Ustedes, si permanecen, les dijo a los discípulos, y por tanto también a nosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Le dijo a los judíos que habían creído, pero eso también queda de enseñanza para nosotros y nos queda
establecido que tú y yo debemos permanecer en la palabra del Señor para ser verdaderos discípulos. Entonces, cuando la Escritura nos dice acá que el Señor constituyó a hombres, ¿cierto?, como tú y yo, falibles, pero con un fin y un propósito, nuestra vida comienza a tener sentido. Ya no es como te decía ese primer día en un trabajo nuevo, en un colegio nuevo, sino que empezamos a recibir la instrucción del Señor y Dios nos empieza a revelar su plan, a dónde Él quiere llevarnos, a qué medida, a qué punto quiere que tú y yo específicamente estemos. Y dice la Escritura algo hermoso que en algún momento, reflexionando en esto también, lo compartía con algunos hermanos respecto a la iglesia. Quizás se desvía un poco del centro de lo que quiero compartir con ustedes, pero también creo que es importante recordarlo, que nos hace responsables a nosotros. Nos hace responsables como miembro de una iglesia, como alguien que dice, yo soy parte del cuerpo de Cristo, y el Señor nos hace responsables a nosotros y nos dice que Él constituyó a apóstoles, a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. El Señor nos ha santificado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y esto nos pone a nosotros en nuestra vida, en nuestro llegar a Cristo, una responsabilidad. La responsabilidad que tú y yo tenemos de aprender, de ser instruidos, de recibir la palabra de Dios, de obedecer a ella para que nuestra fe crezca y Dios nos ayude a poder obedecer. Pero nuestra responsabilidad, nos dice, es para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, no pone la responsabilidad solo en algunos hombres o en algunos líderes. Por eso decía este paréntesis, porque muchas veces nosotros queremos ser solamente atendidos, recibir, y Dios nos muestra algo tremendo, que Él vino no solo a ser servido, no vino a ser servido, sino que vino a servir, se vino a entregar por nosotros. Por lo tanto, cuando yo entiendo, como dice el verso 13, que Él nos llamó para que lleguemos todos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo, está diciéndonos, Dios, para eso te llamé. Ese es el diseño, esa es la medida que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Guiándonos por lo que dice su palabra y entendiendo dónde el Señor ha puesto su mirada, dónde Dios ha puesto el diseño para que tú y yo alcancemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer el carácter de Cristo para ver si en nuestra vida y poder comprobar si estamos haciendo conforme a la voluntad del Señor. Te decía algo que es importante y es relevante para la meditación de esta tarde, es decir, que el Señor no vino a que le sirvieran, Él lo dijo, sino que venía a servir. Por lo tanto, creo que ahí ya hay una característica, hay algo que el Señor nos está dejando ver a nosotros de cómo debería ser nuestro corazón nuevo, esta vida nueva que llevamos. No esperando que otros vengan y nos sirvan, que otros nos atiendan a nosotros, sino que nuestra actitud debería ser distinta, como la de Cristo, porque Dios eso estableció, que nosotros llegáramos a la unidad y a la medida de este Cristo, de este varón perfecto, a esta estatura. Entonces, un ejemplo es que el Señor dijo, yo vine a servir. Entonces debería cambiar nuestra actitud mientras peregrinamos, caminamos por esta tierra, como te decía. Sabemos que un día iremos al cielo, estaremos con el Señor. Sabemos que Dios nos ha llamado y nos ha regalado esta salvación tan grande, tan maravillosa, la cual nos manda a que no descuidemos nuestra salvación, sino que al contrario, trabajemos en nuestra salvación, sino que nos ocupemos de ella. Y una forma de ocuparnos es entender cuál es el rol, cuál es el diseño que Dios estableció para mí. Y probablemente mucho tiempo llevamos en esto, nosotros engañados y pensando que recibimos solamente, pero el Señor nos está llamando a nosotros a dar. Es más, el Señor nos dice que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, o sea, lo que no nos ha costado nada a nosotros, porque esta salvación no nos costó, el perdón de Jesús no nos costó a nosotros, le costó a Jesús, Él pagó el precio, para nosotros fue gratuito, pero para Cristo fue un precio, tuvo que pagar, dice que nosotros lo demos de gracia. Por lo tanto, nos cambia la forma probablemente que teníamos de vivir el Evangelio, esperando que todos se preocupen de nosotros, que todos tengan la mirada en nosotros, que todos nos compadezcan a nosotros, que todos estén muy fijos de nosotros. Y probablemente eso muestra que está en nuestro corazón, esa actitud muestra que hay
un ego muy grande en nosotros, probablemente somos muy orgullosos y Dios lo que quiere hacer que nosotros seamos transformados. Por eso que es importante que conozcamos un poquito más cada día del carácter de Cristo y podamos aplicarlo en nuestra vida. Recuerda que Jesús dijo unas palabras muy importantes que también hablan de su carácter y de la forma que nosotros debíamos conducirnos, porque si Efesios nos está diciendo que el Señor está haciendo una obra en nuestras vidas, que Él capacita a hombres para que capaciten a otros hombres para que lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo, nosotros tenemos que empezar a vivir como Cristo vivió. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Entonces te decía, muchas veces queremos nosotros ser el centro, nosotros ser atendidos y que todo el mundo se fije en nosotros. Y Jesús nos muestra claramente que Él no quería eso, sino Él vino a servir. Y nos dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y esto iba a producir en nuestras vidas lo que muchas veces anhelamos que no tenemos: tener tranquilidad, tener paz en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque estamos en algo cuando empezamos a vivir de acuerdo a como Jesús, a como Dios estableció, como el Padre estableció el diseño para nosotros, que llegáramos a la medida de Cristo, empezamos a vivir en el plan del Señor. Y eso nos trae a nosotros paz, nos trae tranquilidad, porque estamos en la voluntad perfecta del Señor. Entonces, cuando veo esto en la Escritura, ¿qué debo hacer? Es como dice el Señor, no endurecer nuestro corazón, sino que atender al llamado del Señor. Aunque muchas veces, como en otras oportunidades les he dicho, la palabra de Dios nos complica porque nos desajusta o descubre en nuestra vida, descubre en nuestro corazón lo que está equivocado. Pero lo que Dios quiere hacer a través de su palabra es transformarnos y llevarnos a donde Él quiere posicionarnos. Entonces, si tú y yo amamos al Señor, anhelamos eso. Anhelamos nosotros llegar a la medida que el Señor ha diseñado. Qué bueno es, como te decía al principio, y ese ejemplo que te ponía, qué bueno es saber que el Señor nos da los planos y nos muestra y nos dice: a esta medida quiero llegar. Probablemente para llegar a esa medida vamos a tener que pasar muchas etapas en nuestra vida, muchas situaciones donde Dios nos va a mostrar nuestro corazón, donde probablemente muchas veces no vamos a querer seguir, nos van a faltar las fuerzas, nos va a faltar las ganas, probablemente nos vamos a agotar porque vamos a encontrar que es muy difícil. Pero tú y yo tenemos que saber algo. Dios nos dijo algo, y lo dijo también en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 14, que no dejaría a sus discípulos, tampoco nos dejaría a nosotros, sino que estaría todos los días con nosotros. Entonces, tú y yo debemos saber eso. Dios está en este negocio, es su plan, es su proyecto para nuestras vidas, el cual nosotros debemos vivir. Fíjate que el libro de Romanos también, en el capítulo 8, en el verso 29, nos dice: porque a los que antes conoció, está hablando a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo no sé si qué más claro lo que nos dice la Escritura. Muchas veces nos damos tantas vueltas y esperamos, como te decía al principio, de alguna manera un poco, no sé, hasta mística, que Dios nos hable en medio de tantos años que llevamos de conocer a Cristo, de que hemos sido llamados por Él, para que Dios nos diga qué debemos hacer. Y claramente, si vamos a la Escritura, entendemos qué es lo que debemos hacer. Es por eso que el Señor nos dice que la Escritura nos guiará en nuestro camino. ¿En nuestro camino a dónde? A casa, al Padre. En nuestro camino a la voluntad que el Señor quiere. Te decía, nosotros tenemos una meta. Esperamos un día estar con el Señor, porque fue lo que Él nos dijo, que estaríamos con Él. Pero Jesús nos dijo algo importante, y por eso el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, ese verso que te decía tan conocido, pero nos dice: este es el camino a la casa del Padre. Jesús les dijo a los discípulos así: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nos estaba diciendo, porque sus discípulos estaban en una situación difícil cuando Jesús le estaba diciendo esto, estaban atónitos, preocupados, habían quedado de alguna manera
imagínate, Jesús le estaba diciendo que iba a morir, le había anunciado eso. Entonces no era una condición muy feliz. Jesús le estaba diciendo que se iba a ir, que debía morir. Eso estaba diciéndole Jesús. Y les dice que Él es el camino al Padre. Entonces le estaba diciendo en otras palabras que Él era el camino a casa, que ellos debían seguir a Jesús. Es lo mismo que Dios nos dice a través de su palabra y se nos revela. Nos dice que nosotros, como decía el libro de Romanos 8:29, Dios nos llamó, nos predestinó de antes a nosotros para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando yo entiendo esto, es lo que decíamos. Nosotros tenemos que conocer a Jesús, conocer su carácter, para que podamos identificar y chequear en nuestra vida si efectivamente estamos viviendo como el Señor quiere, como estamos haciendo su voluntad y andando en el camino. Porque podríamos andar en nuestro propio camino pensando que estamos agradando a Dios, pensando que nuestra relación con Dios está bien, pero no es la idea. Dios no diseñó eso para nosotros. Por eso nos dejó su palabra, como te decía, para que alumbre nuestro camino, para que nos dirija a nosotros, para que muchas veces también nos confronte, nos redarguya, nos corrija, nos exhorte, pero también nos va a consolar, porque nos va a mostrar que el Señor, como te decía, está con nosotros y que su palabra quiere dirigir nuestras vidas. Yo partía diciendo al principio que debemos de ser como niños, la leche no adulterada, no la que adulterada porque es pura, no se contamina con otras cosas. ¿Cuál es la contaminación? Es la contaminación del corazón del hombre. Querer ajustar la palabra de Dios, querer ajustar la voluntad de Dios a la voluntad humana, y eso nunca podrá ser. Por eso que tenemos que ir a las Escrituras. Aunque muchos que no tienen a Dios en su corazón critican la palabra de Dios, pero nosotros sabemos que ella es perfecta, que ella permanece para siempre. Ella misma dice que podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero el Señor dijo: mis palabras no pasarán, y es una realidad. Tú lo puedes comprobar, no solamente desde el punto de vista, uno dice, porque ustedes creen, son creyentes espirituales. Una vez hablaba con alguien, un historiador, y reconocía que realmente la palabra de Dios es real, es genuina, es verdadera, comprobada por la historia. Desde el punto de vista de la historia, aunque muchos quieran negar la efectividad, tú y yo sabemos que ha sido efectiva en nuestras vidas, que nos ha transformado. Por eso que el Señor en este tiempo nos llama a que nos acerquemos más a su presencia, a su palabra, a que nos acerquemos a Jesús, al estándar como Él es, para que tú y yo vivamos con Él. Lo que quiero hoy dejar en esta tarde en tu corazón, y que el Señor permita que permanezca en nuestro corazón, es que el Señor nos ha llamado. ¿Para qué? No solamente para salvarnos y un día estar con Él, porque te decía, estamos de tránsito en esta tierra, sino para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Pablo también lo dijo. Sabes que en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 14, dijo: prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra meta. Por lo tanto, si estabas buscando tener el sentido de tu vida cristiana, eso es, mientras transitamos por este mundo, por esta tierra, es llegar a la estatura, a la medida que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Y eso, como te decía, es lo que quiero que quede hoy en tu corazón, que puedas meditar en eso, que el Señor nos ha llamado a que alcancemos esa estatura, porque para Él es el primogénito entre muchos, para que todos fuésemos hechos, nos dice Romano, a la imagen de Dios. Entonces, lo que hoy debemos hacer es meditar, mirar nuestra vida, mirar a Cristo, mirar el carácter del Señor y ver si efectivamente nuestra vida se está comportando, estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que el Señor espera de nuestras vidas. Ese es el lugar probablemente nuevo donde hemos llegado, a este camino de Cristo, al reino del Señor, donde empezamos a vivir una nueva vida, caminando de la mano del Señor, conforme a su voluntad, y que cada día tú y yo podamos ir progresando para parecernos más a Cristo. Conocer el carácter de Cristo es conocer la medida donde tú y yo, Dios ha diseñado para que lleguemos. Así que te invito a que reflexiones en esto, a que puedas dejarlo en tu corazón, y si Dios nos permite, nos juntamos mañana a ver otra
faceta, otra situación en la Escritura, donde Jesucristo nos revela su carácter, que muchas veces está muy distante al nuestro. Pero como tú y yo somos hijos del Señor y amamos y queremos hacer su voluntad, vamos a poner toda nuestra vida, negarnos a nosotros mismos para alcanzar la medida que el Señor quiere, con su ayuda, con su poder, con la dirección de su palabra y con la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Que Dios te bendiga y si Dios quiere nos juntamos mañana a reflexionar en la palabra del Señor. Bendiciones, que estés muy bien. Chao, chao.